Bueno, lo que vamos a ver ahora son variadas herramientas que nos van a permitir realizar lo que se denomina análisis de proximidad. Eh, en esta instancia lo voy a mostrar con ArcGIS, ¿sí? Con ArcMap. Bien, muchas de estas herramientas, ¿sí? Que nos van a permitir generar análisis de proximidad las vamos a encontrar dentro del ArcToolbox. En la caja de herramientas las vamos a encontrar en este apartado, ¿sí? Herramientas de análisis, en el apartado de análisis de proximidad. Como dice o como sugiere el título, ¿no? Lo que nos va a permitir estas herramientas con distintas, digamos, con distintas variantes es analizar el territorio, analizar las distribuciones espaciales, ¿sí? De las variables, de los eventos de interés, en función justamente de la proximidad, en función de la distancia, en función de las vecindades hacia otras entidades o hacia otros fenómenos. También muchas de estas herramientas van a generar áreas de influencia, ¿sí? Lo que se denomina buffers o áreas de influencia, y siempre eso va a poder ser utilizado, esos outputs o resultados los vamos a utilizar entonces como inputs para ser cruzados con otra información. Vamos a ver varias herramientas, todas están relacionadas, todas hablan de las distancias y las proximidades, y la primera que vamos a ver es una herramienta bastante fácil y básica, que es la posibilidad de generar buffers o áreas de influencias de múltiples anillos. Lo que ustedes acá están viendo es la capital federal, son los rayos censales, que está en transparencia. Ahí vemos los límites de radios censales, ¿sí? Con cierta transparencia. Por debajo tenemos un mapa base de la capital federal. Y acá lo que tenemos son las estaciones de subte de la línea A. Y lo que ustedes ahora están viendo son áreas de influencia, ¿sí? Territorio afectado por una distancia determinada, ¿sí? Que uno le especifica. En este caso son buffers, ¿sí? De múltiples anillos de 100, 200 y 500 metros de distancia a partir de cada punto, en este caso de cada estación de la línea A. Vamos a acercarnos. Está bueno verlo en transparencia para que ustedes siempre vean la información territorial, ¿sí? Que en realidad la información territorial que contiene, ¿sí? Que queda afectada por estas áreas de influencia, que en realidad es lo que les decía antes. Lo rico de esto generalmente genera áreas de influencia, que es el resultado, es un output de una herramienta, pero que en realidad lo utilizaría como un input para seguir cruzando información. Por ejemplo, ahí tenemos las estaciones de subte. Yo podría decir cuáles son los radios censales o cuál es la cantidad, ¿sí? De población afectada a partir de analizar esos radios censales en un área de influencia de 500 metros a partir de 500 metros de distancia de las estaciones de subte. O puedo utilizar cualquiera de las otras variables censales, ¿sí? Y caracterizar la población mediante esas variables que reside a 500, a 200 o a 100 metros de cada estación de subte de la línea A en este caso, ¿sí? Entonces, lo bueno de esto es cruzar siempre información, y recuerden que de esa superposición espacial es siempre cuando hablamos de análisis espacial, ¿sí? Cuando uno empieza a cruzar variables. Entonces, el output
estas áreas afectadas o estas áreas de influencia, que son outputs, las utilizaríamos como inputs para cruzar estos outputs con nueva información y generar nuevos resultados, ¿sí? Yo acá también, por ejemplo, tengo los centroides, ¿sí? De cada radio censal. Supongamos que podrían ser ciertos comercios bajo determinado rubro, cajeros automáticos o cualquier evento o suceso, ¿sí? Territorial, y uno quisiera analizar cuántos, ¿sí? Cuál es la frecuencia, o sea, cuántos eventos de esa variable de cajeros automáticos, por ejemplo, se encuentran a determinada distancia, en este caso, de las estaciones de subte, ¿sí? Como ejemplo. Entonces, siempre lo rico de todo esto es poder siempre analizar el espacio, sí, mediante cruces de información. Bien. En este caso, a partir entonces de las estaciones de línea A, se utilizó la herramienta que ven acá, ¿sí? Un buffer de múltiples anillos, ¿sí? Buffer de múltiples distancias. Recuerden que la herramienta básica de buffer es esta que ya todos conocemos, ¿sí? Que solo nos permite colocar una sola distancia. En cambio, si queremos varias distancias, usamos la herramienta de múltiples anillos. Entonces, lo que hicimos fue, a partir de las estaciones de línea A, que son los puntos amarillos que ustedes vieron, mediante esta herramienta generamos áreas de influencia, áreas de afectación, ¿sí? Para múltiples distancias. En este caso, 100, 200 y 500 metros. Y lo interesante es que en la tabla de atributos, ¿sí? Nos va a poner, nos genera un polígono, ¿sí? Si yo destildo, ahí está, nos genera, digamos, de modo unificado, un polígono de toda, ¿sí? El territorio que queda dentro de esa distancia, por ejemplo, en este caso de 100 metros, con el perímetro y más que nada con la superficie. Entonces uno podría calcular cuál es la superficie afectada, ¿sí? De 100 metros a partir de las estaciones de subte. Así con el resto, ¿sí? ¿Cuál es la superficie afectada de aquella territorio que se encuentra entre 100 a 200 metros de distancia de las estaciones de subte? Lo mismo aquí. ¿Cuál es la superficie afectada que se encuentra entre los 200 a 500 metros de distancia de las estaciones de subte? Y en esa superficie afectada, obviamente, sucede algún proceso de cruce con otras variables que uno puede relacionar. Entonces, lo bueno de esto es que uno puede trabajar con la superficie afectada, ¿sí? A partir de esa distancia que uno definió desde un input, en este caso es la línea A. ¿Cómo funciona la herramienta? Vamos a verlo rápidamente. Antes de eso, como ya todos sabemos, recuerden que es importante tener siempre la expresión, ¿sí? La unidad de metros en el sistema de coordenadas, tanto del input como del output, porque de repente la herramienta, algunos se basan en el sistema de coordenadas del input para calcular distancias y algunos pueden basarse en el sistema de coordenadas del output para calcular distancias. Entonces siempre tengamos en cuenta de tener un sistema de coordenadas planas. Lo mejor sería obviamente que sea expresado en metros tanto en el input como en el output, ¿sí? Yo acá tengo en el data frame, ¿sí? O sea, en el output, ¿sí? En el sistema de coordenadas de mi vista, tengo un sistema de coordenadas planas expresado en metros, aquí lo están viendo, y el input, cada uno de estos inputs, yo también me aseguro que esté proyectado. Vamos a corroborarlo por las dudas. No, acá estoy utilizando el resultado. Perdón, vamos a utilizar acá las estaciones. Ahora sí, lo vemos que está en 100.000, 100.000, el cero de flores está proyectado, sí, con unidad en metros. Entonces siempre, tanto el input, cada capa que vamos a utilizar, como el output, sea el sistema de coordenadas de la vista o del data frame, que es lo mismo, asegurémonos que esté
proyectado, sí, en coordenadas planas. Bien, decíamos entonces que nos aseguremos que siempre estemos trabajando con coordenadas proyectadas, sí, planas. Vamos a ir entonces a la herramienta. Sí, fíjense que ahí siempre tienen la descripción, al costadito, a la derecha. Crea múltiples buffers, sí, múltiples áreas de influencia, según una distancia especificada alrededor de cada input, ¿sí? Alrededor de cada punto, de cada estación de línea, de cada estación de la línea en este caso, ¿sí? Fíjense que dice que opcionalmente puede ser mergeado, digamos, puede estar todo unido o disuelto los buffers entre sí. Bien. Vamos a poner entonces como input future, vamos a ver las estaciones de la línea A. Fíjense acá, les da una ruta de salida. Generalmente el ARCGIS está trabajando con formato GDB, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es redireccionarlo, vamos a la carpeta donde lo queremos guardar y le decimos que sea .shape. Ahí, por ejemplo, ¿sí? Le digo que me lo guarde como estaciones de la línea A buffers. Le ponemos el .shape. Ahí lo redireccionó, ¿sí? Vamos a recrear el ejemplo que recién veíamos. 100 metros. Apretamos agregar. Vemos que se agregó en la lista, así con 200 y con 500. Acá nos pregunta qué tipo de unidad de buffer, ¿sí? En realidad, al ser por default, fíjense que es opcional, porque en realidad al dejar por default es porque está tomando las unidades del input, ¿sí? Sabemos que están en metros, podemos dejar por default o podemos igual querer aclararle, no hay problema, le podemos poner metros. Luego tenemos el nombre del campo donde nos va a colocar las distancias, ¿sí? Ya pone por default el nombre de distancia, lo podemos cambiar, ¿sí? Es un campo numérico. Y luego nos pregunta si queremos disolver el solapamiento de buffers o queremos que mantenga, ¿sí? Cada buffer individual. Entonces ponemos que disuelva todos. Siempre ustedes tienen aquí las explicaciones. Fíjense que si poníamos ninguno, o sea que no lo disuelva, dice que todas las áreas de buffer se van a mantener, ¿sí? Van a mantener sus límites aunque se solapen. Yo puse que esté todo disuelto, aparte así puede calcular mejor, como recién veíamos en la tabla de atributos, la superficie afectada en su totalidad, ¿sí? Para cada territorio afectado por la distancia configurada. Bien, le vamos a dar entonces OK, vamos a esperar. Recuerden siempre mirar, digamos, esta como línea, esta caja, ¿no? Donde nos va poniendo los resultados o cómo fue el proceso que recién acaba de realizar, porque acá nos va a tirar errores, advertencias, o si vemos que tarda mucho, sí, hay muchas cosas que acá podemos ir anticipando. Fíjense que pone que la tarea fue completada, ¿sí? Y satisfactorio, exitoso, así, y no nos dice por ahora nada más. Así que pareciera que está todo bien, pero siempre tengamos en cuenta los avisos de cada vez que ejecuta una tarea, ¿sí? Bien, fíjense, acá entonces estamos viendo, este es el nuevo buffer que acabo de realizar, fíjense que es igual al anterior, 100, 200 y 500, le pusimos las mismas distancias, ¿sí? Teníamos transparencia, bueno, me cambió nada más los colores, así que mediante aplicar esta herramienta obtenemos estas múltiples, digamos, áreas de influencia. Vamos a la tabla de atributos, nos dice ahí la distancia. Desconozco por qué no nos estuvo generando acá el área y el perímetro. A ver.
Bien, esto que está haciendo es los campos de perímetro y distancia para cada distancia para cada, digamos, sí, valor de distancia configurado que cada uno le puso, para cada polígono de 100, 200 o 500. Fíjense entonces que acá sí nos había puesto, nos había agregado estos dos campos. Estoy viendo, esto no depende en sí de haberlo configurado de la herramienta, porque fíjense que la herramienta no nos permite eh, chequear, o sea, tildar, ¿sí? Generar como validar o el check, el tilde en la cajita de que me agregue el área y el perímetro o que no me lo agregue. En este caso no nos da esa opción para tildar porque hay otras herramientas que sí nos permiten agregar o no agregar determinados campos. Entonces, al ver que esto no depende de las opciones que nos provee la herramienta, me animo a pensar que es por el tema del output. Recuerden que nosotros recién cambiamos el output, lo redireccioné a una carpeta personal, .shape. En cambio, el ejemplo original yo no lo había redireccionado y me lo había guardado en la carpeta por default de la GeoDatabase, ¿sí? Entonces a veces cuando mantiene esa estructura de guardado original en GeoDatabase, puede que eso dependa, que agregue determinados campos que cuando yo lo guardo en Shape en una carpeta personal, no lo agrega. Así que si lo volvería a hacer manteniendo la ruta por default de salida, seguramente vuelven a aparecer los campos porque me lo está guardando en una GeoDatabase y está configurado para que aparezca con esos campos. Entonces, en cambio, al pasarlo a Shape, digamos que pierde esa configuración de la GeoDatabase y no me agrega los campos. Pero no pasa nada, los vamos a agregar nosotros de forma rápida. ¿Sí? Recuerden entonces que íbamos a agregar campo, le vamos a poner superficie, ¿sí? Podemos ponerle en metros cuadrados. Recordemos que le ponemos doble, que es numérico y que soporte decimales, ¿sí? Precisión, ¿sí? Es la cantidad de números, podemos ponerle en total, ¿sí? Y el scale es la cantidad de decimales, ¿sí? Después de la coma. Lo queremos, por ejemplo, con no más de 2 decimales, ¿sí? Vamos a dar un margen amplio. Y ahora sí, nos posicionamos ahí, le decimos que nos calcule, perdón, que nos calcule la geometría. Le decimos el área, ¿sí? Estamos en un sistema de coordenadas planas, eso también siempre es importante, no es lo mismo si lo tuviéramos en coordenadas geográficas, y lo queremos en metros cuadrados. ¿Sí? Nos dice que va a editar la tabla, perfecto, que la edite, y ahí sí tenemos entonces en metros cuadrados el área calculado, que también lo podríamos haber puesto en kilómetros cuadrados, ¿sí? Que para que nos quede mejor expresado, lo vamos a calcular en kilómetros cuadrados. ¿Sí? Ahí está, fíjense, 5 kilómetros, 1,37 o casi 1 kilómetro cuadrado. Claro que tendríamos que cambiarle el título al campo, sí al atributo, porque ahora es kilómetro cuadrado y ya no más metros cuadrados. Si ustedes lo comparan con el que yo tenía antes, fíjense, por ejemplo, para el de 100, 0,000, porque esto estaba en coordenadas geográficas, ¿sí? No lo había reproyectado. Así que por eso es que tiene, digamos, es lo mismo, pero está expresado con otras unidades, que equivaldría a este primer registro de 0,58 kilómetros cuadrados. Bien. Bien, entonces, así es como obtenemos, ¿sí? El ejemplo que les había mostrado antes. Claro que recuerden desde la barra de herramientas de efectos, le vuelven a poner la transparencia, recuerden, ¿sí? Siempre mejora la visualización. Creo que le puse, no, es estación esa buffer, hay que elegir bien cuál es la capa de interés. Ahora,
acá tenemos entonces los polígonos totalmente disueltos y el área, la superficie calculada, ¿sí?, en cada uno de estos tres registros que veíamos en la tabla de atributo, está en función de que se, digamos, mergearon o se disolvieron los límites entre buffers. Ahora, ¿qué pasa si uno le interesase para cada estación, ¿sí?, saber cuál es el área de influencia, pero solamente de manera individual, ¿sí?, para cada estación sin que esté solapada con el resto? En ese caso, vuelve a aplicar la herramienta. Fíjense que le vamos a dejar por default, ¿sí?, en la estructura desde la GeoDatabase, a ver si se cumple lo que antes decíamos, de los campos que agregaba de área más que nada. Entonces ponemos 100, 500, y acá nada le vamos a decir. Le vamos a decir que no haya ninguna opción de disolución, que no disuelva los límites, ¿sí?, en que se solapan los buffers correspondientes a cada una de las estaciones. Bien, fíjense la diferencia, ¿sí?, en los resultados, ahí lo vemos. Vamos a destildar el de abajo. Entonces tenemos un área de influencia, ¿sí?, dividido en estas múltiples distancias para cada input, para cada estación de subte, pero manteniendo el área de influencia correspondiente a cada uno, sin que se disuelvan o se solapen los límites como lo teníamos antes, ¿sí? Fíjense la diferencia. Qué importante que es, ¿no?, justamente tildar esa opción si uno quisiera ver, como por ejemplo en este caso, cuál es todo el área afectada de superficie que se encuentra a partir de tanta distancia de todas las estaciones de subte, por ejemplo. Cómo cambia cuando no tildamos la opción y obtenemos esto, y en este caso puede ser útil, si nos interesa, el cálculo del área afectada para una, digamos, entidad en particular, ¿sí? Como por ejemplo esta estación de subte de la línea A, ¿sí? Castro Barros, ¿sí? Por ejemplo, para la estación Castro Barros. Vamos a la tabla de atributos. Vamos a seleccionar ahí está, nos queda seleccionada solamente el área de influencia, en este caso quedó de 500 metros, para solamente Castro Barros, ¿sí?, para esta línea de subte. No, estoy abriendo algo distinto, perdón. Estaba bien, acá está. Entonces tenemos, fíjense que si, entonces responde a lo que les decía antes, como dejamos el formato de GeoDatabase por default, nos genera los campos de perímetro y área, ¿sí? Entonces, vamos a este que teníamos seleccionado, cliqueamos acá para que nos busque el objeto seleccionado, vemos que es el de Castro Barros, y ahí sí vamos a obtener el valor de superficie afectada a una distancia de 500 metros solamente para esta entidad, ¿sí? Y esto lo podemos hacer así gracias a que no está solapado con el resto. En caso de que lo querramos en otra unidad de medida o que no nos aparezca el campo de área, ya sabemos, lo podemos generar y lo vamos a generar para entonces todos los anillos, todas las áreas de influencia de forma individual, ¿sí?, no mergeadas o disueltas con el resto, de forma individual para cada estación. Depende cuál es la pregunta, depende del interés que tengamos, nos va a convenir una opción u otra, disolverlo o no disolverlo, ¿sí?, los buffers. Bien. Entonces, volviendo al ejemplo
que teníamos antes, en que sí lo disolvimos, sí. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve esta herramienta? ¿Sí? Realizar este análisis de proximidad. ¿A qué preguntas responde? Entonces, lo que vemos es que nos permite identificar no solo cuáles son aquellos sucesos de interés, supongamos que estos puntos que vemos aquí, dijimos por ejemplo que pueden ser comercios, ¿sí? Entonces no solo nos va a identificar cuáles son esos comercios, sino dónde se encuentran esos comercios, cómo es la distribución espacial de esos comercios en un radio, ¿sí?, de 500 metros a partir de todas las estaciones de subte de la línea A en este caso. Y ese análisis lo podemos hacer a nivel individual para cada estación de subte, ¿sí?, obteniendo el área individual en función de cada estación, obteniendo las distancias a 100 metros, a 200 metros o a 500 metros, o las distancias que podamos ir restando o sumando, ¿sí?, en función de estos anillos, identificando la cantidad y la distribución de esos comercios, por ejemplo, para la estación Castro Barros, o todos los comercios, ¿sí?, en un radio de 500 metros para todas las estaciones, y cuál es el área afectada a nivel global, ¿sí? En este caso, como habíamos visto acá, sería la suma de las tres, áreas, ¿sí? La superficie afectada en el anillo verde, más la superficie afectada en el anillo rosa, más la superficie afectada del anillo celeste, tendríamos cuál es la superficie afectada de aquellos comercios que se encuentran en un radio de 500 metros, podríamos saber cuáles son y cómo están distribuidos, y si tuviéramos atributos que caracterizan, por ejemplo, rubros, cantidad de comercio, cantidad de clientes, cualquier atributo que pueda caracterizar este evento, ¿sí?, que en este caso serían comercios, también sabríamos o podríamos caracterizar entonces cómo se comportan estos comercios en función de esos atributos en un radio de 500 metros a partir de las estaciones de subte, ¿sí? Esto entonces es un análisis de proximidad, y esto, que es un output, en este caso sirve como input para todas las otras herramientas que podamos utilizar en el GIS para seguir haciendo análisis espacial. Entonces, esto es una herramienta básica de análisis de proximidad, de vecindad, ¿sí? Nos determina áreas de influencia, y algo muy importante, recuerden, es que nos calcula distancias lineales, ¿sí? El espacio que está contemplando se trata de un espacio euclidiano, ¿sí? Está tomando distancias lineales, que para muchas cosas puede ser una dificultad, porque otro necesitaría estimar los tiempos de llegada en función del tráfico, pero para otro tipo de análisis sí, digamos, genera un panorama de distribución espacial en función de la proximidad a partir de un punto de interés. Entonces, siempre que sepamos cómo funciona la herramienta, está en nosotros tener criterios para ver de qué modo responde o no responde, o con estas, digamos, contemplaciones, ¿sí?, de cómo está respondiendo al análisis que nosotros estamos realizando. Acá, por ejemplo, seleccioné, ¿sí?, la estación Castro Barros, del shape donde obtuvimos los anillos de manera individual, ¿sí?, no mergeados o disueltos sus límites con el resto. Fíjense que en este caso tenemos 60 registros, acá tengo los 3 seleccionados correspondientes a la estación Castro Barros. Tenemos, como vimos, ¿sí?, el área calculado para las 3 distancias. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos que pensar, por ejemplo, en una asignación de subsidios, ¿sí?, para la población afectada en un área de 500 metros a partir de un punto de interés, podría contemplarse esta herramienta con una distancia lineal, serviría para identificar cuál sería esa población afectada, o el valor de suelo en un radio de 500 metros podría tener
otro precio porque está cercano a estaciones de subtes que aquellos que estén a unas distancias mayores a este área de influencia. Entonces, para muchos casos, la distancia euclidiana o esta herramienta, digamos, no presentaría inconvenientes para zonificar, ¿sí? Para caracterizar áreas afectadas a partir de esta herramienta. Mientras que obviamente en otros casos, cuando necesitamos estimar tiempos de llegadas, tráficos, teniendo en cuenta el sentido de las calles o el nivel de tráfico que existe en cada arteria, bueno, ahí sí se debieran utilizar otras herramientas, sí, de análisis de tiempos de llegada o de proximidad. Bien, vamos a pasar entonces a otras herramientas dentro de lo que es análisis de proximidad.